Bienvenidas y bienvenidos a Abeja Rebelde Podcast, un espacio para cuestionar lo que nos han dicho sobre las abejas, la apicultura y todo lo que nos rodea. Tómate un tiempo para reflexionar, criticar y revolucionar. Esto es Apicultura Rebelde. Ni todo lo que vuela es libre, ni todo lo que hacemos tiene sentido. Hola a todos y todas, bienvenidos otra vez al podcast Abeja Rebelde. Los saludo aquí Juan Pablo. Hola Manu. Hola Juanpi, hola Rocío, Karim, a todas y a Hola, todos. hola, hola. Como el Manu ya tiró, tenemos dos invitadísimas para hablar de este nuevo capítulo, zonas extremas. Em, No sé, yo creo que este capítulo va a ser interesante porque quizás lo podemos ver desde, obviamente, la mirada de la apicultura natural regenerativa, plantearnos como algunas preguntas durante el capítulo, tipo cómo sobrevive una colonia donde a un ser humano igual le cuesta un poco vivir en una zona extrema, también entender qué es una zona extrema. eh, Y por sobre todo también, ¿qué nos enseñan las abejas sobre la adaptación de vivir en estas zonas, ¿cierto? Quisiera abrir el podcast como, con una pregunta de ¿qué es una zona extrema? Quizás tú, Manu, querés tirarte alguna cosa, alguna idea de una zona extrema y luego me gustaría ahí que la Rocío y la Karin nos compartan también en dónde están y cuál es su clima, su ambiente. Eh, Está buena la pregunta, es una pregunta que me arropa porque yo no estuve en la reunión de pauta. Entonces No, pero ¿qué entiendes con una zona extrema? Pues, es que, o qué hace que algo sea extremo o qué va a afectar a la abeja es que de alguna claro, lo que forma? pasa es que es una pregunta interesante porque uno tiende a pensar, cuando te hablan de zonas extremas, por lo menos en lo que se refiere a agricultura, uno tiende a pensar en lo cercano al desierto y lo cercano al polo sur, ¿no? Como zonas como muy desérticas, muy áridas, con poca vegetación, que tienen por ahí poca capacidad de carga, y lugares que tienen unas condiciones climáticas que son jodidas, frías, húmedas y que también hacen difícil el trabajo con la tierra. Pero claro, zona extrema también podría ser, no sé, San Vicente de Tahuatahua, que tiene condiciones climáticas hermosas para las abejas, pero tienen tractores rociando insecticida permanentemente. No sé, como que cada zona tiene su, su propio extremismo. Em, entonces, por eso digo que es una pregunta interesante que por ahí no tiene una sola respuesta. Eh, Ahora, lo que yo sí he podido observar es que zonas que tienden a ser exageradas en lo árido o exageradas en lo frío son especialmente complejas para las abejas que por ahí se sienten más cómodas en un ambiente más templadito, más equilibrado, o en un ambiente más tropical o subtropical con floraciones y temperatura durante todo el año, que no es el caso del ambiente en el que viven las compañeras que nos acompañan hoy, entiendo. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Juanpi. Sí, buenísimo. De hecho, como para resumir, yo siento que la zona extrema tiene que ver como con la situación en la que uno está involucrado. Uno puede estar perfectamente en algún valle con clima mediterráneo perfecto, pero llevando una sequía de 4 años o de 2 años, qué sé yo, o de la temporada o un incendio y ya verse como en una zona extrema. Ya puede ser algo más como sistemático de un clima un poco más frío o árido, con poca floración, con mucho frío, con mucha lluvia, etcétera. Y por
como que nos sirve a todos y todas tener a la Rocío aquí, a la Karin, a ti, a mí, en distintas zonas, con distintas realidades y con distintas experiencias conversando sobre esto, em, para también ampliar la mirada en cómo la apicultura natural regenerativa maneja esta cosa y cómo también va entendiendo el trabajo en la medida que las abejas también van desarrollándose de una forma distinta, pues. Como que no hay una receta, un manual, esto no es un manual técnico de qué hacer en zonas extremas, sino más bien cómo entendemos también a la abeja o cómo ellas se van adaptando, van comportándose en zonas extremas y qué hace cada uno con su manejo. Entonces, tenemos a la Rocío, ¿cierto? Que vive en la cuenca del Valle del Elqui. Sí, ahí en la precordillera, entre los 1500 y 1800 metros de altura, cerca del río. Eso ahí se hace una variante súper importante, como también entre la sequedad, la humedad, entre la noche y el día. Pasa harto eso, como que fluctúa y hay que ver el tema de la humedad sobre todo. Tienes una Sí, oscilación térmica importante. claro, sí, Mm. ¿Y sí. tú, Karin? Yo estoy, bueno, en una zona muy fría. Estamos aquí saliendo de una ola de frío de -9, -8 grados. Em, es bueno, nosotros tenemos dos apiarios, uno que está muy cerca del lago General Carrera, que está a 300 metros de altura, zona húmeda, y el otro está a 15 kilómetros, que está ya a una altura un poco más alta, 500 metros, y ahí ya es más frío, es otra la vegetación. Las precipitaciones no son tanto en esta zona, pero aún así en ambos casos hay harta humedad, bueno, por la presencia del lago y acá por la presencia de que estamos al lado de una laguna. A pesar de que, bueno, también hay mucho viento, que ahí yo creo que de cierta forma controla el tema de la humedad. Pero creo que lo más extremo, podría decirse, es el frío y el viento. Ajá. Ahí para quienes nos escuchan de Argentina, que tenemos varios oyentes de allá, el lago General Carrera es un lago binacional que del otro lado de la cordillera se llama Buenos Aires, ¿no? Es ese lago, para que se contextualicen, es bien al sur y sí, es bastante frío y ventoso, muy ventoso, estuve ahí. Sí, incluso donde estamos nosotros, Puerto Ibáñez, le dicen, no, creo que a Chile Chico, uno de los dos le dicen la ciudad de los vientos, pero sí, hay mucho, mucho viento y se ocupan mucho las cortinas de álamo, sí o sí, están presentes en casi todas las parcelas y los campos. Y ahí, cuéntanos un poco, Karin, tipo, ya vos, ¿cuántas abejas tiene? ¿Qué tipo de producción tienen ahí también? Como para entender un poco como la realidad productiva también que tienen allá y poder como ahí jugar un poco con las zonas. Sí, bueno, nosotros tenemos en total 19 colmenas repartidas en estos dos apiarios. eh, Y bueno, yo cuando llegué acá hace 11 años, mi pareja, él ya tenía algunas colmenas y esas creo que las adquirió por un proyecto y al final llevan muchos años esas colmenas. En Ibáñez era una ciudad con bastante producción apícola hace muchos años, muchos productores pequeños, agricultores tenían abejas y era algo como bastante tradicional, pero eso se fue perdiendo. En algún momento se dijo que, que llegó no sé, que se murieron por el abejor o otras cosas, pero en realidad probablemente lo que pasó ahí fue la barroa y temas de manejo, entonces se acabó, digamos, la apicultura. Y al final terminó siendo específicamente en Puerto Ibáñez, mi pareja, el que estuvo como con estas abejas. Y cuando llegué yo, ahí seguimos trabajando, después trajimos acá al campo
Y es bonito porque hemos tenido como ambas experiencias, la diferencia. A pesar de que no están tan lejos, hay diferencia en la ubicación, en la protección que tienen en cada territorio. La vegetación es totalmente distinta. Por ejemplo, en Puerto Ibáñez hay esta presencia de frutales y praderas principalmente. En cambio, en el campo es flora nativa, o sea, matorral nativo, bosque nativo, algo de pradera, estepa. Entonces, ahí hemos podido ver las diferencias y el manejo es distinto. Ujú. En esto donde estamos nosotros y en Bajada Ibañez, en el Laguna Morales. Y saltando para el norte, ahí, Rocío, yo entiendo que en esos valles estrechos, ¿no? Que están asociados, la vegetación va asociada al río, básicamente, ¿no? Entonces tendrías la Sí. vegetación melífera más bien asociada al río, pero yo sé que tú estuviste em, participando de algunos estudios no recuerdo si era de floración silvestre o de polinizadores silvestres. ¿Hay vegetación más allá de la ribera del río o no sé, o es medio imposible salir de la ribera con las abejas? ¿Cómo funciona? No, no es para nada imposible salir de la ribera del río. Hay mucho. Y sí, nosotros estuvimos trabajando eh, para ver la oportunidad de encontrar todo este territorio, o sea, que este territorio sea reserva de la biosfera. Entonces, la idea era como subir a la montaña y todo. Entonces, hasta los más o menos 2.500 o 3.000 metros de altura encontrábamos aún colectas. Algunas que son melíferas y otras que no, que tienen como otra. Pero claro, cambia bastante cerca del río, pero saliendo del río también hay un montón. Es impresionante. Y también muchas también como de todo tipo de fauna, ¿no? La cantidad de abejas nativas que pudimos también como identificar, bueno, de todos los bichitos que hay. De hecho, se encontraron 40 especies de abejas nativas que pudimos identificar y 460 de flora, como Wow. en el territorio. Pero acá hay un tema, que Juan Pablo igual recién lo mencionó, el tema de la sequía, que es hace hartos años, ya que estamos como en temas de sequía, más el robo del agua, que ese fue como otro descubrimiento para mí, ver hacia dónde van las aguas de las quebradas. Porque claro, como que conocemos el río o el estero, que acá ahora se llama estero, justo por el que pasa por afuera de mi casa, pero están súper controladas las aguas de las quebradas, como que sería un valle muchísimo más fértil, ¿no? Ajá. Eso. Y las aguas se las llevan los viñedos, el monocultivo, eso. Que igual yo estoy un poco alejada del monocultivo y de eso, porque estoy justo como en un pulmón verde maravilloso que me acoge acá y que es como, te podría decir que hay como tres pulmones verdes en el valle. El resto ya está todo con monocultivo. De hecho, la actividad de la apicultura antes acá era mucho más masiva a lo que es ahora. O sea, hay una realidad ahí que en climas tan distintos se comparte, ¿no? El retroceso de la apicultura, la pérdida de la tradición apícola. Interesante. Por un lado, bastante agua, por otro lado, ver que también es verdad eso, ¿no? Porque existe, la sequía existe, es una realidad, pero también está el saqueo, ¿no? El saqueo de las aguas, a propósito de ese juego de palabras que se hizo tan conocido de no es sequía, es saqueo. Sí, Claro, se priorizan las grandes extensiones de monocultivo y la pequeña agricultura familiar campesina eh, da exactamente lo mismo. De hecho, ojalá no existiera, ojalá se transformaran en trabajadores de los monocultivos, ¿no? Mm. sí, Claro, porque estamos viendo que uno como que quiere hablar de zonas extremas y de que, uy, qué difícil que se hace de repente practicar el oficio ahí, pero te das cuenta de que no fue el clima, sino que fue la empresa o como la cultura, digamos, del industrial la que terminó como
sacando el oficio o la apicultura de ahí, no el frío, no la humedad, no el viento. Ujú. Sí. Claro, el despoblamiento también de los campos, en algunos casos, pienso en el Valle Central, yo trabajé con muchas familias de productores por la región del Ñuble, por ejemplo, y claro, pasaba eso, que la gente joven se iba del campo, quedaban los viejos, y los viejos cuidaban las viñas, cuidaban las abejas, los animales, pero los viejos estaban cada vez más viejos. Y simplemente después no podían, era tremendo. De repente, no sé, quedaba la pareja ya de 80 y tantos años cada uno, el señor se moría, la señora quedaba sola con todas las colmenas y apenas se podía la espalda ya. Y eso es algo que se repite a lo largo de todo el territorio. Y claro, y hay un modelo que promueve el monocultivo, en el caso del Ñuble, de eucalipto y de pino, por sobre la producción agrícola. Entonces no hay un esfuerzo ni hay una política para que el campo no se despoble o para que el campo se vuelva a poblar, realmente. Mm. Sí. Uy, me estoy deprimiendo ya. Sí, volvamos al clima extremo mejor. Porque igual, bueno, igual, obviamente dentro de los distintos climas y todo, que a todos nos interesa un poco saber cómo la realidad del otro y si realmente estoy como sufriendo o pasándolo mal con mi clima. Porque también puede pasar, ¿cierto? Que un apicultor diga, no, es que a él le va bien porque está ahí en el valle no sé cuánto y yo estoy aquí arriba en la precordillera y tengo que mamarme la nieve, fríos, viento y cuánta cosa. Quizás lo interesante sería como analizarlo desde el punto de vista de la abeja, de cómo eh, la abeja se adapta a cualquier clima y cómo nosotros observamos esa adaptación y trabajamos en pos de eso. Por ejemplo, no sé, vos, ¿cómo tú, Karin, fuiste como... Porque tú no tuviste como una experiencia en otro clima, ¿cierto? Tú No, partiste la apicultura desde ese clima, ¿cierto? exacto, sí. Entonces, ¿cuánto dura, por ejemplo, tu temporada? No sé, vos, ¿en qué mes empezáis con los núcleos? ¿Cuándo entráis a la invernada o cuándo se te dan los zánganos? Cositas así estaría bueno. Ya. El invierno comienza por mayo, mayo hasta septiembre. Recién en octubre comienzan las floraciones, puede ser en septiembre igual. En el caso del apiario que está a orillas del lago, ahí comienzan antes, que son principalmente los frutales. Empiezan a fines de agosto, en septiembre. Y acá en el campo empiezan como un mes, hay como un mes, 3 semanas de desfase. Que también aquí hay algunos frutales, hay damascos, cerezos, que esos son los primeros que florecen. Y claro, y de ahí ya el arranque, la mielada, yo creo que dura entre enero, diciembre y febrero, marzo, y ya los zánganos empiezan a ir como en marzo, yo creo, abril, marzo, abril, por ahí. mm, Y bueno, la mielada es cortita en realidad, es como, claro. es un periodo bastante corto, una, dos cosechas, quizá tres, pero así como muy cortitas nomás. Este año cosechamos tres acá en el campo y fueron súper distintas digamos, el origen botánico, súper distinto entre las tres cosechas separadas por un mes. Eso lo sabemos porque hay un estudio que se hizo acá del CIEP, que es el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia, que están haciendo una caracterización melisopalinológica de las mieles de Aysén. Y nuestras mieles ahí las estamos enviando y sabemos el origen, que vale algo súper positivo. Y hartos apicultores están en ese estudio, así que igual está súper bueno. Mm, ujú. Que, Sí, es curioso eso. En el sur suele pasar que la temporada por ahí arranca más tarde, pero también se extiende un poquito más. Como tiene floraciones tardías, puedes tener mieladas o flujo hasta Eso. la tarde.
Sí, acá en el campo tenemos una mielada, o sea, tenemos floración específicamente del yaqui, que es un matorral nativo, hasta abril, incluso puede ser mayo, pero hasta abril todavía está. Y ese las abejas lo aman, o sea, ahí es donde nosotros sacamos una miel monofloral de yaqui, Ujú. que es exquisita, tú la pudiste probar. Qué maravilla. Mm, es Sí. muy buena, sí. Y eso pasa con esa, específicamente aquí en el campo. En cambio, allá en el sector chacras que se dice, cerca del lago, General Carrera, ahí es más pradera. Entonces, ahí la floración termina un poco antes y es una cosecha en realidad. Sacamos allá, puede ser, nunca en realidad hemos sacado dos, siempre hemos sacado una. Y en tu caso, Rocío, ¿cómo se comportan las abejas allá? ¿Cuáles son como las dificultades o el periodo más crítico? ¿Cómo ha sido tu experiencia con la apicultura en el valle? Bueno, mi única experiencia es acá. No he tenido abejas en otro lado, eso. Y bueno, yo tengo generalmente tres cosechas, que es una en septiembre, como que generalmente he salido bien del invierno, no he tenido así problemas de alimentación ni nada de eso. Entonces, entre septiembre y octubre hago una primera cosecha, que es Bien pequeñita, temprano. pero para dar espacio. Luego tengo otra cosecha, que es en enero, diciembre, enero, igual yo creo que va cambiando. Y mi última cosecha, que es como buena para mí, es en febrero. Febrero, principios de marzo, tengo como mi última buena cosecha. Re larga la temporada. Súper larga. Sí. Mm, Sí, pero es aquí, ¿viste? Porque yo ya comento esto en Vicuña y es como, ¿qué? ¿Por qué? Como que no, ¿de dónde? Como, sí. Y bueno, la entrada, la invernada, los manejos y esas cosas son generalmente en mayo, que ya hago como el cambio de casita, 20 de mayo, de cambio de piso y preparo también con la aislación. Cambio la aislación a la que ocupo en el verano porque la engrueso un poquitito más. Y un dato curioso que tuve una vez, bueno, que fue hace, a ver, 2026, hace más o menos 3 años atrás, que acá había, que era un tiempo de sequía bien bravo, como que fueron años bien difíciles, y tuve zánganos hasta junio, que fue así como súper raro para mí porque yo venía como medio que estudiando y decía como ya, la entrada a la invernada y como lo que yo tenía que ir viendo, ¿no? El bolo invernal y todo eso, y no veía nada, como que nada se achicaba y seguía la postura, seguía la entrada de néctar. De hecho, ahora la última revisión, que fue a ver, hace como una semana atrás, había una colmena que todavía ella estaba como a todo ritmo, con postura y todo, y habían otras que ya habían bajado, que se notaba el bolo y todo. Eso, mm. O sea, Acá es tienes súper distinto, acá no pasa eso, o sea, no, nosotros en invierno cero posibilidad de revisarla, o sea, con el frío que hace, no las podemos revisar y entran al invierno prácticamente una que otra cría, pero eh, dura nada. no, no, es muy duro el invierno. Bueno, tratamos obviamente de dejarles harta miel y a la salida del invierno suplementar con miel, jarabe de miel, propóleo, eso, con propóleo. De aquí mismo, obviamente, de las abejas. Claro, que es distinto. Es un Mm, invierno muy, muy cortito el del norte. sí. Ah. ¿Cómo ven desde su mirada, desde su experiencia, bueno, que las dos han trabajado en su territorio exclusivamente, las dos son apicultoras regenerativas, han tenido siempre una mirada más bien agroecológica del campo? ¿Cómo ven la apicultura en sus territorios en general? Como la práctica de la apicultura, las problemáticas asociadas a la apicultura, ¿cómo lo observan?
¿Qué mirada tienen al respecto? No sé. Ya, parto ya. Em, sí, yo creo que acá en la región en general hay pocos apicultores. Creo que según un censo o los datos del SAC debe haber como entre 100 y 150 apicultores, que son poquitos, Toda la región. y en toda la región. Algunos son más grandes que otros, pero la mayoría son pequeños apicultores. Yo creo que sí influye bastante, obviamente, el clima, el tema de la población, la baja población. Esta es una región súper poco poblada, muy baja densidad poblacional y también está pasando, yo creo, lo mismo que en todos lados, que se está yendo la gente del campo, está envejeciendo. Eh, pero bueno, siempre ha sido duro acá el invierno. Antes donde había más abejas, igual era más duro, nevaba más antes, pero no sé, el Patagón tiene una resiliencia impresionante Mm, que también ha sido parte como de yo adaptarme. O sea, me di cuenta de que las abejas están súper adaptadas a este territorio mm. y así también uno tiene que adaptarse a todo. Y es impresionante es cómo están de adaptadas. O sea, yo no sé si uno se lleva las abejas de acá allá para el norte. No, no, no creo que. O sea, o al revés en realidad. No van a sobrevivir las del norte acá. Están mucho más adaptadas. Y yo creo que dentro de las problemáticas es como el tema de la logística, que las distancias, insumos apícolas aquí prácticamente no hay, o sea, todo se tiene traído de afuera y acá todo es más caro, entonces sí hay mayores costos de producción, hay que invertir más, hay que planificarse bastante. Todo eso hay que tenerlo muy en consideración y bueno, y colaborar idealmente con otros apicultores para tener, digamos, no sé, hacer compras, capacitarse. em, Creo que eso es, pero siempre igual es un poco complejo por el tema de las distancias. Nosotros acá no tenemos apicultores cerca, o sea, somos los únicos que estamos aquí en Puerto Ibáñez. Hay otros que están un poco más o menos cerca, pero más o menos cerca son, no sé, 100 kilómetros. Entonces, porque sí, pues, así son las distancias y eso yo creo que es una de las que caracteriza un poco como los desafíos que tienen acá los apicultores en general. Distancia, logística, este, Sí, 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 sí. sí, lo he podido atestiguar. Y por el norte, Rocío. Y por acá yo creo que uno de los mayores desafíos es la autonomía. Como que esto que se va como la gente del campo y en el campo queda la gente del campo y es poco autónoma, es como muy asistencialista. eh, por lo menos lo que a mí me ha tocado acá, como en temas como de reunirnos o colaborar entre los apicultores, es complejo por el tema también de que hay muchos manejos diferentes. Entonces ahí cuesta un poco como entrar en conversación. Ese siento yo que es como un desafío acá. Aparte de eso de los insumos, que claro, siempre todo tiene que ir como a Santiago, tampoco hay proveedores. Pero creo que uno de los mayores desafíos es poder como conversar entre apicultores y crear como esta autonomía de qué hago, más bien de lo que me dan, ¿no? Porque donde tú llega mucho, no sé, INDAP o las instituciones que trabajan con la gente del campo, trae una opción o dos opciones y la persona es como, bueno, sí, lo he hecho como, cuándo lo pongo, donde es como todo en esa obediencia y siento que ese es como un desafío, como cortar eso y poder como entrar en nuevas conversaciones, nuevos cambios, nuevas maneras de hacer las cosas, porque acá igual hay harta apicultura en la región en sí, como región. Ahora en mi sector no es tanto y la que está ya es muy adulta. Son viejitos la mayoría, que de hecho son retiernos. Tú vas y le decís como, no, pero ¿y si lo hace así? De hecho es más económica. Ah, ya, bueno, listo. Como, sí, ese es como un desafío acá. Interesante eso, claro, la autonomía en la generación del conocimiento o en la autodeterminación, un poco lo que se dice soberanía, ¿no?
en términos de decidir un poco cómo trabajar, cómo enfocar. Está interesante eso. Yo estuve allá hace muchos años, no allá en tu territorio específicamente, pero sí en la región, en otro valle. Y me acuerdo que había mucho productor, pero todos dependían casi exclusivamente de la polinización. Tenían muchas colmenas, no sé, 800, 1000, 1500, y dependían sí o sí de la polinización y nadie producía miel, o sea, no tenían floración como para poder, y tenían que alimentar muchísimo para poder sostener tanta colmena viva en un ambiente donde no había suficiente recurso para todas esas colmenas. Me acuerdo que ese era un problema bien patente. Estaban bien preocupados por ciertas enfermedades contagiosas, que el mismo movimiento de colmenas mueve enfermedades, que son temas que por ahí no hay tanto en Aysén, pero tienen otros. A mí me sorprendió también en Aysén eso, la resiliencia de las abejas. Es decir, yo no podía creer, no sé, están en una comuna como La Junta, Puyuhuapi, que llueven hasta 5000 milímetros al año, y ver esas colmenas con 3 cuerpos llenos de miel. Sí, Cada está vez que he ido para impresionante. allá hemos tenido que revisar con lluvia, porque está lloviendo siempre básicamente, y las abejas están pecoreando y están juntando miel. Es una locura, realmente a mí me Sí, impresiona. Mm. sí. Es como el de la ciudad que le llueve un poco y como que colapsa. Y uno en el campo así como ve las noticias y dice como, por último ponte bota de goma, así. Claro, Por último, ya si vaya a estar mojándote, sufriendo, por último, no sé, algo, así como uno acostumbrado a su propio clima. sí. Sí, acá el tema, a pesar también, bueno, de esa misma resiliencia al clima, también a las enfermedades. Yo creo que igual acá ha influido que históricamente es como igual una región con muy poca intervención, con poco uso de químicos. Entonces hay una resiliencia o resistencia natural de las abejas, yo creo, al tema como sanitario. Bueno, esta región está declarada libre de loquia americana. Entonces, tiene como, sanitariamente, tiene súper buenos indicadores y yo creo que tiene que ver con eso. O sea, esta resistencia que tienen influye como en la productividad, en la sanidad, en todo eso. Ujú. Oye, Manu, no te quiero tirar otra garrocha de pregunta, pero quizás complementándote o pidiendo ahí la experiencia de la Rocío, la Karin, como, y tú que has tenido la experiencia de tanto trabajar en el norte, como en el sur, como en distintos, en Argentina, en el trópico, etcétera, ¿cómo cambia realmente una colonia cuando tiene un invierno más corto o más largo? Y también como, porque uno siempre dice como la típica pregunta del que empieza o de un apicultor ahí que está acostumbrado a alimentar artificial y de repente cambia al método regenerativo, natural regenerativo, en donde ya hay que tratar de dejarle alimento. ¿Cuánta miel tiene que dejarle dependiendo el invierno que cada uno tenga? Y cómo cambia realmente como el manejo entre un invierno corto y un invierno largo? Ah, este, a ver, es que más que hablar de invierno corto, invierno largo, yo hablaría del el tiempo que pasa la colmena sin acceso a, a un aporte del ambiente. Como una fuente de Claro, energía. ¿Ya? claro, porque hay lugares, por ejemplo, que tienen inviernos relativamente cortos, pero a partir de, qué sé yo, el 15 de enero no hay aporte del ambiente. Entonces el invierno por ahí empieza en mayo, pero resulta que flujo no hay desde enero. Entonces, ¿desde dónde cuento si las reservas que tengo que dejar ya no consideran solo mayo, junio, julio, sino que consideran enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio? Pienso en algunos sectores del secano, en el Maule, por ejemplo, el secano interior. Que el flujo realmente en verano se cortaba y se cortaba nomás. Y luego, pero había ciertas floraciones que permitían a lo mejor mantener la reserva sin agotarse. Como que hay,
Pero eso no me pasó en Melipilla. En Melipilla me pasó que en diciembre se cortó el flujo y no hubo nunca más flujo hasta el septiembre. Y fue un desastre y hubo que alimentar un montón. Mm. Entonces, yo, yo creo que a mí lo que más me genera por ahí preocupación cuando estoy en un ambiente nuevo o distinto es el comportamiento, por ejemplo, de la primavera, porque invierno va a haber, o receso va a haber, y va a durar una cantidad determinada de meses, ¿no? Y tú, dependiendo de los meses que eso dura, le dejas tal cantidad de miel, y ya está. No es tan complejo. Yo acá estoy dejando 18 kilos de miel a las colmenas, entre 15 y 20, la verdad, dependiendo del tamaño de la colmena. Em, pero lo que me complica es la primavera, es ese periodo en que la colmena empieza su desarrollo y, mm, y consume, por lo tanto, las reservas que le quedaban del invierno. ¿Qué tan estable es esa primavera? ¿Qué tan fiable es el flujo? Eh, Ahí está, yo creo que el Mm. principal el problema. Eh, Donde se pueden generar las mortalidades, donde por ahí ya te quedaste sin miel, sin nada para alimentar, no tanto en el invierno, sino que en la salida del invierno. Ahí es donde yo veo como el problema gordo. Y creo que los ecosistemas donde tienes primaveras como más estables y con más aporte son más sencillos desde cierto punto de vista, o representan menos riesgo que aquellos ecosistemas que tienen primaveras inestables o muy prolongadas inestables. Creo que por ahí va la cosa. Me gusta. Ahora, los Eh, lugares ideales son los subtropicales o más tropicales donde tienen flujo 12 meses al año. Te iba a Bueno, preguntar, si fueras una abeja, a qué ambiente te irías? iría a Tucumán. Ah, mira, sería argentino. Sería, sí, sí, a Tucumán, a Santiago del Estero, a Jujuy, ahí a la Yunga, pero sí, sí, se las ve muy, muy, muy potentes las abejas allí con un flujo bastante permanente. Si fuera abeja, como humano, no sé si me iría a Tucumán porque hace mucho calor. Sí, Australia igual parece que prende harto, porque como no De fuego. tienen invierno en verdad, como la costa este de Australia, tienen eucalipto, floración de eucalipto un Ajá. montón y luego pradera, otro montón. No para de haber flor. Mm. Igual depende de la zona, a lo mejor, de Australia, ¿no? Sí, pues, costa Claro, este en este caso. claro. Sí, o si no, ahí en el desierto está Mm. difícil. Mm. Yo creo que acá pasa eso de otra motivo de por qué son tan productivas lo que veías en la Junta, que acá hay un flujo constante de floraciones. Yo creo que allá, no conozco a la perfección de esa zona, pero la Junta, pero yo creo que allá hay un flujo constante porque hay mucha flora nativa sobre todo, Tienen mucho matorral, encadenamientos bosque melíferos, antiguo. sí. Sí, El sur es un harto, poco así. El sur de acá de Chile al menos tiene esa cosa como de que empezó el nativo y no paró claro. hasta marzo. Y, Y en, que puede ser en abril incluso. y el propóleo, ¿cómo anda en el valle, en el norte, por ejemplo, el propóleo? El propóleo, pucha, este año es la segunda vez que pongo mallas. No había, solo sé que tienen mucho propóleo por cómo sellan la colmena. Y ahí caché que iba a poner, o sea, que podía poner mallas propoleras. Este año es la primera vez, así que coseché medio kilo de propóleo, nunca había cosechado Medio kilo, así. linda cantidad. Sí, fue impresionante. Qué bien, Eso. me da que debe ser buenísimo ese propóleo del valle. Es de hartos colores, hay hartos como en lo que he observado, entre naranjas, a veces vienen como más verdosos, hay otros más cafezosos, como más color cobre. Ah, qué interesante. Y una vez pasó que también encapsularon algo dentro de la colmena.
en la parte de abajo. Y eso fue así como era una pelota enorme de propóleo, fue como, wow. Sí, Mm. sí. Y por Lo Río que más, Blanco, perdón. ¿ah? No, no, le preguntaba a Karim, pero continúa, continúa. Lo que quería comentar es que es mucho el polen. Ajá, Y yo tengo así una buena cantidad de polen. Sobre todo en otoño cosecho mucho pan de polen. mira. A veces guardo porque no me anda así que necesito reducir, no puedo dejar, no sé, 3 o 4 marcos de polen, más la miel, más la cría que está. Entonces a veces tengo que retirar. Y es harto, harto pan de polen, siento que cosecho. Mm. ¿Y por el sur también pasa lo mismo con el polen y el propóleo o se ve menos de alguno de estos elementos? Eh, Hay colmenas que son muy propoleras, y yo creo que es, bueno, porque deben tener como la tendencia propolera, pero además se nota el tiro como el lugar donde no están, donde hay más disponibilidad. Por ejemplo, por presencia de álamo. Ah, Yo creo, claro. sí. Y hay unas más propoleras que otras. Hemos puesto malla, pero no muchas, porque en realidad somos como bien cautelosos en cuanto a extraer esos productos, el polen o el propóleo, como que no queremos pasarnos y dejarles poco. Pero sí hemos cosechado propóleo y el que cosechamos lo hemos ocupado todo para dejar, para hacer tintura madre, para hacer los jarabes de miel. Para eso nomás lo ocupamos Mm. y el raspado para los cajones, para barnizar los cajones. Y el polen, nunca hemos cosechado polen como con trampa, no nos hemos atrevido tampoco, a pesar de que sí hay épocas de harto flujo, harto ingreso de polen, no nos hemos atrevido, la verdad. Y yo creo que en algún momento lo vamos a hacer para probar, pero no es como, porque también igual queremos guardar para el invierno. Pan de polen hay, pero no sé en realidad, no tengo el punto de comparación como para decir si es mucho o poco, pero sí hay. Y ese no lo hemos ocupado, como reserva todavía. Yo creo que es porque quizá no hemos tenido así como la necesidad, en general salen bien las abejas del invierno, pero sí yo creo que vamos a ocuparlo en algún momento, obviamente que les va a hacer bien y les va a fortalecer esa suplementación. Y tú, Juanpi, Juanpi, estás ahí como re piola, pero tú eres uno de los más extremos de... Me di cuenta. Yo le preguntaba, yo decía, ya, la Rocío del norte obviamente hace más calor que acá, y yo tengo más calor, y tengo el mismo frío que la Karin. O sea, yo tengo 42 grados de calor en el máximo, tipo 20 de enero, sí, por lo menos 6 días con 40 grados, y luego un gran periodo de 35, 38. Y ahora, o sea, no, ahora ya está más tranqui porque supuestamente va a llover y va a nevar, se viene como un frente. Pero también tuve -9 ayer, anteayer. Me explotó el calefón, Ante la pero por pregunta, ¿a dónde te error irías si humano. fueras abeja? A la casa del Juanpi no, desde luego. No. Claro, pero el ulmo, ¿ah? Ahí una delicadece. Entonces, quizás uno sufre por el ulmo, por el arrayán, igual rico. Mm. Porque Bueno, en Tucumán, ¿qué hay? Así hay una, como... hay tucumanos, hay sándwiches de milanesa, hay unas empanadas muy buenas también. Sándwich de milanesa, yo creo que hay a través de toda la Argentina. No, Como, pero los de bueno, Tucumán y los de Jujuy ya. son otra cosa. Sí. Pero sí, yo en verdad tengo, me di cuenta, tengo una temporada re corta, tipo, a ver, desde noviembre que empieza a florecer el nativo, porque no hay mucho frutal aquí dando vuelta. Fines de octubre, principio de noviembre empieza realmente la temporada. Y ahí hasta marzo ya actualmente, porque en verdad ahora ya como que dejó de florecer mucho el matorral y todo se adelantó mucho a marzo. Y ahí ya se acaba. Antes podía extender la temporada de abril, pero ya no. Entonces tengo en verdad de noviembre a marzo. Noviembre a marzo, sí, es como acá.
Y con una primavera que Dios sabe se va a venir. En general es un desastre. Mm. Mm. En general la primavera es un desastre. Pero bueno, a ver qué pasa. Hoy ha sido interesante esta conversa. Yo me quedo con el hecho de que al final, en el clima que sea, mientras haya flores, las abejas se las van a arreglar incluso mejor que nosotras, que nosotros. Eso es así. Por ahí a lo mejor hay lugares donde, no sé, capaz que en la casa de Rocío no se pueden instalar 300 colmenas, eh, porque claro, la vegetación no es tanta, pero siempre y cuando se respeten las capacidades de carga de cada lugar, se van a poder obtener buenas producciones y productos de muy buena calidad. Lo mismo en la región de Aysén. He recorrido y visitado apicultores y apicultoras desde Puyuhuapi hasta Caleta Tortel y la verdad que es una sorpresa tras otra, así, no entendiendo nada de cómo las abejas pueden estar desarrollándose tan explosivamente en ambientes aparentemente tan poco aptos Mm. para ellas. Así que finalmente se puede y muchas veces es una cuestión más del manejo que se hace, más que el entorno, siempre y cuando el entorno tenga ciertas características, ¿no? O sea, si está todo contaminado, si es un monocultivo, si, bueno, ahí ya la historia cambia. Pero si se trata de lugares como en el de donde ustedes viven, que por más que son climas más o menos extremos, tienen una vegetación autóctona, hay especies nativas, está todo más o menos equilibradito, la cosa funciona. Quizás tiene que ver, dejando las variables contaminación humana de lado, tiene que ver más como con el paradigma de la apicultura, ¿cierto? Como lo que consideramos que es éxito en la apicultura, o lo que consideramos que es como, digamos, correcto tener. Digamos, cuántos kilos de miel cosecho en este lugar en específico, porque de repente un lugar va a ser quizás más alto en la producción de propóleo que en la producción de miel, pues entonces quizás la apicultura convencional te diga, no, ese lugar es malo porque, claro, vaya a sacar un promedio de 15 kilos por colmena en vez de acá que sacáis 40. Entonces tiene que ver como con un paradigma más que cualquier otra cosa, el hecho de qué lugar es bueno e incluso considerado extremo. Porque, porque ya siento que reflexionando sobre lo que hemos conversado, lo extremo no impide, sino que más bien hay como un contexto ahí que uno se tiene que ir adaptando y quizá efectivamente produce un poco menos de miel que comparado con Tucumán, ahora que ya estamos utilizando ese lugar. Porque tú, Karim, por ejemplo, ¿cuánto producí? Ya para saber. Mm. Así, promedio. O el mejor. La mejor colmena, ¿cuánto te ha dado? La mejor colmena podría llegar a ser 15, pero no más. Mm, Entre 10 y 15, sí. Yo creo que no son tan productivas y no todas producen. También tiene que ver porque nosotros no somos muy cautelosos y no queremos cosechar tanto y guardamos miel. Entonces, em, yo creo que todavía estamos como en un proceso de ir conociendo como su productividad, su nivel. Siempre están, o sea, producen miel, pero no cosechamos tanto, Ujú. sí, como quisiéramos. ¿Y tú, Rocío? Mi mejor colmena, La 25. regalona máxima. Sumando 20. 25. Mm. Se entiende que sumando las dos o tres cosechas. ¿Mm? Sumando las dos o tres cosechas, es al año la pregunta. Claro. Y sí, Mm. sí. Así que yo, a pesar de yo sentir que estoy medio extremo, igual tengo producciones distintas. Aquí esta región igual es más productiva en ese sentido. A pesar de la extremo, porque yo he cosechado hasta 60 kilos por colmena, dejándole 20, 25 kilos, o sea, dejándolas con alza con miel llena. O Mira, mientras sea, más extremos, más producen.
Claro, cosecho de la segunda alza, o sea, del tercer cuerpo para arriba cosecho. Ujú. Sí. Esa ha sido mi regalona, regalona, sí. Hace unos días hubo un comentario que a mí me hizo harto sentido, que el apicultor cría abejas, ¿cierto? Y no somos productores de miel. Entonces ahí también está como eso que hablabas tú recién, siento yo, de como, a ver, ¿el lugar es bueno para las abejas o el lugar es bueno para producir miel? Mm. Como Claro, ahí está esa diferencia. claro, no, no, Y ahí, no son lo mismo. No es lo mismo. Tú piensas un monocultivo de raps. Claro que de ese monocultivo de raps puedes sacar alzas y alzas de miel, pero ¿cómo van a estar esas pobres abejas sometidas a ese monocultivo Mm. de raps? Van a estar hechas un desastre. Entonces, claro, y hay muchas otras cosas que también en algunos lugares no se toman en cuenta. Es decir, produzco, extraigo tanto, pero ¿cuánto gasto en extraer eso? En el fondo, en el paquete, en los insumos, en qué sé yo. Eso también es otro debate interesante. Sí, ahí se compensa igual, porque por ejemplo la miel de Yaqui, así se llama, Yaqui, Sí, no lo conocía de ese matorral. sí. Yo creo que así con el catalogado y todo, vale, y no solamente vale más, sí, o sea, es un valor agregado mucho mayor que la miel de Raps, po. Claro, Sí. 15 kilos de miel de yaqui, ¿cuántas docenas de kilos de miel de raps vale? Claro. Es otra, no tiene nada que ver. Sí, totalmente. Es que también es verdad que son climas, se imagina, a ver, para llegar a la casa de Juanpi, hace muchos años que no voy para allá, cuando tenía sus colmenas, eh, yo calculé más o menos y cualquier cosa, tuve que dormir en el camino a orilla de un lago porque se me fue un ferry, me demoré día y medio en llegar a la casa del Juanpi. Entre camioneta, ferry, bote y caminar. Cuando llegué a la región de Aysén a trabajar con apicultores, yo no había estado nunca en la región, llegué al aeropuerto, tomo el transporte del aeropuerto a Coyhaique y en el camino como por Balmaceda voy mirando por la ventana, teníamos que empezar un proyecto de trabajo de 2 años, yo miraba por la ventana y lo que pensé fue, cagamos, no vamos a poder hacer nada. Era todo un páramo. Claro, te había mucho diente león, pero no había nada más. Luego ya sumergiéndome en la región y en todos los distintos ecosistemas que hay ahí, dije, bueno, no, sí, sí, se puede. Cuando visité la región de Rocío, claro, habían unos valles que se veían muy bonitos, pero eran muy estrechos, entonces era como, bueno, se puede hacer apicultura, pero no se puede hacer una apicultura tan intensiva, tan extensiva, porque no es tantísima la vegetación, o eso me parecía a mí en ese momento. Y luego cuando voy llegando a Valle, de vuelta, veo máquinas gigantes que están destroncando frutales. Yo pregunto, ¿por qué están destroncando los frutales? Porque no hay agua para regar los frutales. Entonces, claro, son escenarios que tienen sus dificultades y por algo se les tilda un poco de extremo, pero al mismo tiempo, por lo que sale de esta conversación, tiene un montón de posibilidades y un montón de virtudes también. Mm, Mm, Está así bueno. es. Bueno, no sé, Juanpi, si tienes pensado algo para el cierre. Tenemos nuestra mítica sección que no introducí aquí a nuestras invitadas, de la sección de recomendaciones, en donde recomendamos algo, una cosa. Una cosa, un libro, una película. Últimamente se recomendaron ciertos libros. Entonces No no sé si sé, tienen algo para recomendar a los oyentes. algo que en el último tiempo dijo, oh, yo recomendaría esto a alguien. Cordero Patagón sería Ah, Ah, comida. mira. comida, ¿no? Un cordero patagón. Bueno, cuando fuimos a visitar a Karim y a su compañero a su casa, llegamos de noche, no pudimos ver las abejas, parecía que había un tornado azotando y intentando llevarse ese pedazo de planeta al espacio. Un viento, una cosa de loco, y un cordero tenían tan bueno. ¿Por qué hacen tan bien el cordero allá? Porque allá sabe así. Sí.
no sabe de la misma forma. Yo no suelo comer cordero en otros lados, pero en la Patagonia es una cosa de loco, está muy bueno. Sí, así es. No se da en otro lado con ese sabor. Es Mm. único. Así como la miel. Ah. Comida. Bueno, sándwich de milanesa, que es de verdad, pero en Tucumán o en Jujuy, en un carrito callejero. Esa es mi recomendación. O un dato, puede ser un dato. Mira, yo ahora este año eh, como que se me voló en la cabeza con las ovejas, la lana y las abejas. Y he usado la lana de las abejas en la colmena, como tanto para el frío como para las hormigas. Ese es como mi dato anual que podría dar. La nueva sección, datos. Ah, puede ser datos. Un dato. Un dato, buen dato, muy buen dato. Buen dato. Sí, Dato práctico. dato práctico. Sí, crítico. Muy No, bueno. está bueno. Está bueno. ¿Eh? Está bueno, está bueno. Un buen Mira, dato y de hecho práctico. está bueno porque uno usa la lana sucia, como la que trae toda la lanolina, en las patas, para que no te suban las hormigas. Y luego esa misma lana, que después se le va a salir la lanolina, se junta de vuelta, se escarmena, se lava, se amasa y se hacen como unos paños de fieltro que luego van al entretecho, como Mm. aislación. Como que tiene un doble uso, ahí he estado experimentando con eso. Segunda. Bueno, El dato de la semana, está buenísimo. sí. Y a mí me lo matarían, me la sacarían los ratones, yo creo. ¿Ustedes Y tienen muchos limpio igual. problemas con los ratones en las colmenas? Yo tengo N ratones acá, pero nunca en las colmenas. Sí, acá igual, hartos ratones, sobre todo este año, pero no hemos tenido problemas con las colmenas. Yo tuve que ya atornillarle para achicar la piquera, atornillarlo, porque me lo sacan y empiezan a romper así la entrada, pues empiezan a roer la entrada para hacerle el Ujú. hoyito y meterse. Oh, Fruta. ¿sabéis qué vi el otro día para los ratones? ¿Qué Como cosa? agua y bicarbonato, Mm. porque los ratones creo que no pueden eructar o gases, como que se dice, o los gases. Ah, es Fue un como dato una que tortura. tiraron. Sí, horrible. Estás tomando un Me Los mate encanta, y de repente me encanta. escuchas ¡pum! como Mi por mamá- las colmenas, ¿no? Yo no sé, no, acá en mi casa los dejo, no los mato y viven nueces por todas partes, como que ves que están, pero nunca se me han metido a las colmenas. Los lagartos sí, pero los ratones no. Los lagartos. Iguana, iguana, acá hay iguana, no lagarto. Ah, mi mamá feliz un día me llama y me dice, tengo la solución, cemento para los ratones, comida con cemento. Wow. Y es como, y claro, y no se dan cuenta, se lo comen y se les endurece en el estómago y mueren. Oh, Oh, ish. También otro, otro método de tortura. Bueno, entonces, datos de la semana. Agua con bicarbonato y cemento para los ratones. Sí, con ese me quedo. Qué terrible. Y lana para las hormigas. Me gustó lo de la lana. oye, es increíble. Me senté a observar cómo la esquivaban y es impresionante. De Está verdad buenísimo. fue así, sí, fue Las hormigas muy... la esquivan. Claro, no suben por la lana, entonces forrás las patas de los caballetes con la lana. La idea es que la lana sea como Cruda. densa, claro, y como con harta grasa. Sí. Claro, se les enredan las patas, no les gusta. No Mm. sé, como que le genera algo, pero después la esquivaban y ya así. Y en mi colmena habían hormigas ya, bueno, en la segunda alza, subiendo, se metían, salían, era una locura. Y fue así como lana. Limpié todo y después ya vuelta no subían de vuelta. Oh. Perfecto. Buen dato. Datazo. Bueno, creo que podemos dejar hasta acá la conversa, ¿no? Sí, sí.
Tírate una frase apicultura natural regenerativa. Hoy día estoy frito, tíratela tú. Estáis frito. Oh. Yo creo que tiene que ver como con las zonas extremas, ¿cierto? De que en verdad no... Que en la apicultura natural regenerativa, como un poco buscamos criar abejas más que producir miel, nos encontramos con que vivir en una zona extrema no es un problema. Tampoco como que nos plantea muchos desafíos a la larga. Más bien aprendemos observando a las abejas que se puede, o que todo ecosistema se puede sostener la apicultura y que más tiene que ver como con el paradigma de la producción y como de la maximización de la apicultura, más que la apicultura como oficio. Claro, sin perder de vista que muchas veces la apicultura tiene que ser productiva o es productiva, es Mm, como que no hay que estigmatizar la palabra producción. Lo que pasa es mm, que una cosa es decir, bueno, tenemos que producir miel porque hay familias campesinas, productores, productoras que necesitan producir miel, pero otra cuestión es vamos a reventar y a explotar y a exprimir la colmena hasta no dejarle una sola gota, ¿no? Tiene que ver con apostar también más por la calidad muchas veces que por la cantidad. Y en el fondo lo que empezamos a ver conversando acá es que no existen tales zonas extremas o que muchas veces esos extremos son otros, ¿no? Son los monocultivos de palto, los monocultivos de raps, lugares que en el fondo están muy llenos de flores pero carecen de los equilibrios necesarios o la biodiversidad necesaria como para poder sostener la salud y la vitalidad de una colmena. En cambio, lugares que aparentemente pueden parecer muy hostiles para la apicultura, tienen plantas angiospermas, tienen biodiversidad, tienen relaciones, tienen suelos más o menos vivos o vivos, tienen agua limpia y está todo. Eso en realidad no es extremo. Nos parece extremos a nosotros, pero las abejas nos enseñan que no, que el extremo ahí no está. Yo creo que va por ahí lo que me resuena de esta conversación del día de hoy. Bueno, dejémoslo así. Gracias, Karin, gracias, Rocío, gracias, Muchas Manu. gracias, colegas Gracias a ustedes. Nos vemos la Pues, próxima semana en otro capítulo. de la abeja rebelde podcast. Pará.